Buenas, vamos a empezar este segundo seminario en el que vamos a hablar sobre sucesiones. Estamos en topología y por tanto vamos a hablar de espacios topológicos. Una sucesión en un espacio topológico va a ser una aplicación X de n en nuestro espacio topológico X. Como es normal, vamos a definir a los elementos de la sucesión como X sub n en lugar de X de n. Y a la sucesión la vamos a llamar como simplemente entre paréntesis X sub n, donde a veces haremos referencia al índice y otras veces no lo haremos, porque vamos a entender que una sucesión está indexada en el conjunto de los números naturales. Como estamos en topología, es normal pensar en, ¿cómo puedo yo topologizar o darle una topología al conjunto de todas las sucesiones? La notación sugiere pensar en la topología producto, ¿no? Yo tengo por cada natural una copia de X y ahí viven todas las sucesiones de forma bastante normal. Pero hemos definido las sucesiones como aplicaciones. De hecho, n es un conjunto discreto, por tanto son aplicaciones continuas. Entonces yo podría decir, podré darle una topología para aplicaciones continuas. Y luego también me puedo preguntar, ¿y será lo mismo estas dos topologías? Vamos a empezar por la definición de la topología para estas aplicaciones continuas. Vamos a partir de K y X dos espacios topológicos, vamos a coger a K discreto y vamos a considerar el conjunto de todas las aplicaciones continuas de K en X. Vamos a definir la topología finito abierta en las aplicaciones continuas de K en X como la topología generada por los VFU, con F finito y U abierto. Importante recalcar que estamos diciendo que K es discreto. Estos VFU son solamente aplicaciones que envían el finito dentro del abierto. Entonces, en las aplicaciones continuas tenemos la topología finito abierta y es un ejercicio muy sencillo comprobar que estas dos topologías para el mismo conjunto, no es exactamente el mismo conjunto, pero lo entendéis, es homeomorfo. Es un ejercicio muy sencillo. También cabe destacar que al darle la topología producto, esto nos está haciendo que el espacio de aplicaciones sea muy interesante. Por ejemplo, el conjunto de las aplicaciones que a partir de un lugar son cero, es decir, el conjunto de todas las aplicaciones constante cero para todos los valores excepto una cantidad finita, este conjunto es denso en R. Es decir, podríamos pensar algo así como que la suma directa de espacios topológicos es densa en la topología producto. Evidentemente estamos indexando en n. Vamos ahora al concepto de límite. Nosotros tenemos un concepto de límite en la cabeza de haberlo visto en análisis con epsilon y con deltas. Vamos a hacer ahora uno para espacios topológicos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a coger una sucesión de puntos. Vamos a coger un punto candidato a límite. Pues este punto diremos que es límite de la sucesión si para todo entorno U de X existe un n sub 0 tal que X sub n está en U para todo n mayor que n sub 0. Mayor o igual, esto es un poco a gustos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cojo mi sucesión y cojo un entorno de mi candidato a límite, tengo que encontrar un n sub 0 tal que para todos los que están más allá del n sub 0 están dentro de U. Entonces notaremos como x en lim sub x de x sub n, donde x va a ser el espacio topológico en el que estamos tomando límite. Si este x se va a sobreentender, lo vamos a eliminar. Aquí podemos pensar, x está en el límite, pero en análisis el límite siempre era un número, no era un conjunto. ¿Qué pasa aquí? Pues que en topología, tristemente, el límite no es único. Hay muchos ejemplos donde podéis encontrar para espacios topológicos finitos, claramente ejemplos así raros. Para relacionarlo un poco con el seminario anterior, si yo cojo en R la topología generada por la relación de orden, ¿sabe? Como el POSET, ¿os acordáis? Entonces, la sucesión 1 partido por n tiene por límite el conjunto menos infinito a 0, o sea, el intervalo, perdón. Si nos vamos a los casos más extremos, en la topología discreta... Gracias. En la topología discreta, una sucesión tiene límite si y solo si a partir de un lugar es constante. Por otro lado, en la topología burda o la grullera, cualquier sucesión tiene límite, pero es que además el límite es todo el espacio topológico. Vamos a recordar algunas definiciones que teníamos para subsucesiones.
Si yo tengo una sucesión de números naturales estrictamente creciente, entonces yo puedo definir una subsucesión de x sub n como x sub k sub n. Además, yo puedo decir que una sucesión i sub n es una subsucesión truncada de x sub n si existe un n sub 0 tal que i es x sub n más n sub 0. Es decir, estamos como trasladando la sucesión. Una sucesión es constante si existe un x tal que x sub n es x para todo n. Y además diremos que es cuasi constante si tiene una subsucesión truncada constante. Entonces, ¿cómo podemos relacionar subsucesiones con el límite de la sucesión grande? Muy sencillo. Si yo tengo una subsucesión, entonces el límite de la sucesión global está contenido en el límite de la subsucesión. Ejemplo, si yo pienso en la sucesión en los números reales del menos 1 elevado a n, los reales con la topología usual, entonces el límite de la sucesión es el vacío. Si pienso, por ejemplo, en lo de los pares, el límite es el conjunto formado por el 1. Entonces el vacío está trivialmente contenido en el conjunto formado por el 1, o en el menos 1 si pensamos en los impares. Por otro lado, si yo cojo una sucesión y la trunco, el límite es el mismo. Y además, si yo tengo una sucesión cuasi constante, entonces el valor de la constante, por ejemplo el x sub 1, está en el límite. Ojo, y digo está y no es, porque si la topología fuera la burda y el espacio topológico tiene más de un punto, entonces hay más de un elemento límite. Vamos a ver algunos conceptos que habíamos visto ya en el análisis seguramente, y partimos de un espacio topológico, un subespacio, antes serían cosas métricas, ahora son topológicas, y una sucesión de puntos. Ahora bien, si x sub n está en A para todo n, entonces el límite está dentro de la clausura. Es decir, si yo cojo una sucesión de puntos en A, pues el límite, como mucho, se me queda en la frontera. Quiero decir, si se me ha salido de A. Ejemplo, si yo pienso en el espacio topológico el 0 abierto hasta el infinito, la sucesión 1 partido por n está en la clausura de A, que sería el 0 cerrado hasta infinito. Por otro lado, si yo tengo una sucesión tal que el límite está dentro del interior, entonces a partir de un lugar forzosamente tiene que estar en A. Y este sí que es seguro que lo habéis tenido que ver en análisis. Si yo tengo una aplicación continua entre espacios topológicos y una sucesión en X, en el de partida, entonces si yo hago f del límite de X sub n, esto forzosamente tiene que estar dentro del límite en Y de las imágenes. Entonces nos podemos preguntar, pero ¿y el recíproco? ¿Será cierto? Tristemente no. Para ello vamos a necesitar el concepto de primero numerable. Para ello necesitamos primero hablar de bases numerables, base numerable de entornos más concretamente. Una base numerable de entornos para un punto X no es más que una subcolección de partes de X, ¿vale? De hecho van a ser abiertos de la topología, de forma que, evidentemente, cada B sub n es un entorno de X, ahí está la base numerable de entornos, es una colección numerable y además que es base. ¿Qué quiere decir que sea base de entornos, ¿no? Alrededor de X? Pues que cada vez que yo coja un entorno V de X, existe un n sub 0 tal que X está en B sub n sub 0 que está totalmente contenido en V. Un espacio será primero numerable o a n1 si tiene una base numerable, o sea, si todo punto tiene una base numerable. Vale, pues resulta que para lo que necesitábamos anterior necesitábamos que sea n1, es decir, yo ahora cojo un espacio a n1, a un subconjunto de X y X un punto de X. Pues si X está en la clausura, entonces existe una sucesión X sub n de puntos de A tal que el límite en X es X. Por otro lado, si X está en el interior, entonces toda subsucesión de puntos de X sub n con límite X tiene una subsucesión truncada de puntos en A. Y lo contrario, si yo tengo dos espacios topológicos, el primero a n1 y una aplicación entre ellos, no continua, una aplicación, de forma que toda sucesión, aquí evidentemente antes teníamos que hablar de sucesión convergente, pero ahora como nuestra nueva definición de límite, de conjunto límite, nos permite el vacío, aquí no tenemos problema. Entonces, si f del límite de x sub n está contenido el límite en y
de las imágenes, entonces f es continua. Vale, me despido aquí del seminario. Como siempre tenéis en el campus el documento que tenéis que seguir y cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir. ¡Hasta luego!